Hola a todos, yo soy Sandra. En este vídeo vamos a ver una breve introducción a Krita. Krita es un programa de diseño y de dibujo digital que es libre y es gratuito. Entonces, es un tutorial muy básico pensado para personas que no han utilizado nunca el programa, para enseñaros un poco a cómo configurar vuestro escritorio, cuáles son las herramientas básicas de dibujo y un poco para que tengáis claro cuáles son todas las herramientas y todas las opciones que tenéis para poder ya empezar a trabajar y a dibujar cuando os descarguéis el programa. Así que espero que os guste y empezamos. Aquí tenemos el escritorio. Antes de nada, matizar que yo utilizo para dibujar a través de Krita una tableta gráfica. Es una tableta que se conecta por USB al ordenador. Os voy a dejar también en la cajita de descripción la marca, el modelo y demás. Es una tableta gráfica muy pequeñita. Entonces vamos a mirar primero cómo configurar nuestro espacio de trabajo. Aquí, como veis, no os aparecerá este mismo escritorio cuando accedáis. Si vais al apartado de ventana, en espacio de trabajo, aquí tenéis varios espacios de trabajo. Este es el que os aparecerá por defecto, donde aquí tenéis las herramientas, los pinceles, etc. Lo primero que yo haría es configurarme el espacio de trabajo para poner las herramientas que más vamos a utilizar o como a nosotros nos gusta tenerlo distribuido. Como veis, aquí puedes poner nuevo espacio de trabajo. Primero lo tenéis que configurar y luego poner nuevo espacio de trabajo, le ponéis el nombre y se os queda guardado. Es importante que lo configuréis primero porque si ponéis el nombre y luego lo configuráis, no se guardan los cambios. Aquí tendríamos, por ejemplo, si lo queremos cambiar, tenemos que coger el título de aquí, no dentro de las pestañas, cuando hay varias pestañas, porque vemos que no se mueven hacia afuera, sino el título. Así podemos cambiar los paneles si los queremos quitar. Pues lo borramos y aquí lo podemos ir moviendo pues donde más nos interese. Ir cambiando los paneles. Si queremos agregar un panel nuevo, tenemos que ir a preferencias, a paneles, y aquí nos aparecen todas las opciones que nos pueden venir en el escritorio. Entonces, pues según lo que queramos utilizar, pues histograma aparece aquí, no lo quiero aquí, pues lo cambio de sitio. Y así vamos a ir configurando nuestro escritorio pues como mejor nos venga a nosotros. Vamos a ver luego cómo empezar a trabajar. Podéis o bien pues coger un archivo y abrir un dibujo que ya tengamos, por ejemplo un boceto, para trabajarlo con digital. En este caso, como vamos a ver las herramientas, entonces vamos a abrir un documento nuevo. Vamos a abrir una 4, por ejemplo. Vamos a ver las herramientas. Os voy a enseñar un poco lo que yo tengo en mi espacio de trabajo, que son lo que básicamente las cosas, al menos que a mí, me son más útiles para trabajar. Luego, como os he dicho, en los paneles de preferencias, si veis que alguna otra cosa os es útil, la podéis también colocar en vuestro escritorio. Tengo aquí la vista general para ir moviendo el lienzo. También al ampliarlo nos aparecen aquí las barras de desplazamiento. Luego tengo aquí las capas. En el apartado de capas tenemos la opacidad que le queramos dar a la capa que hay aquí marcada, la podemos bloquear, un poco funciona como Photoshop, ¿de acuerdo? Aquí tenemos para crear los diferentes tipos de capas, para eliminarlas y para darles pues diferentes tipos de opciones. Yo tengo aquí también la paleta también nos aparece arriba del todo. Si clicamos en alguno de los colores se nos abre el panel de las paletas de colores. Luego, en el panel de la izquierda están los pinceles, que sería el que más se va a utilizar, que es este, valores predefinidos de pincel. Y aquí nos aparecen todos los pinceles que hay. Aquí en las opciones vemos que hay diferentes tipos de pinceles, lo podemos poner todos. Yo la verdad es que utilizo normalmente, como hay algunos que siempre utilizo los mismos, tengo el apartado de mis favoritos que aparece por defecto y para agregar uno simplemente pues pinchamos encima, asignar etiqueta y lo ponemos en mis favoritos. O podemos crear una etiqueta nueva si le queremos poner nosotros el nombre a la carpeta para poner nuestros pinceles favoritos y que ya directamente nos aparezcan los que más utilizamos por defecto. Luego, aquí arriba estarían todo lo que es el panel de herramientas, que sería caja de herramientas, como lo más básico, aparte de los pinceles. Aquí estarían las herramientas de escritura, de capa vectorial, etc. Este apartado sería el apartado de pintura. Aquí tendríamos el pincel,
pues escogemos el pincel que queramos, este por ejemplo. Un atajo sería pulsar la tecla E y directamente el pincel que tenemos se convierte en una goma. Como veis aquí arriba, aparte de guardar, de tirar para atrás o hacia adelante, nos aparece aquí también los degradados. Como os he dicho, aquí está la paleta de color, aquí estaría lo que estamos utilizando y si pulsamos encima con el botón derecho, nos aparece pues las opciones que le podemos dar al pincel en concreto, porque siempre podemos variarlo, ¿de acuerdo? Y siempre podéis cambiar el pincel por defecto. Aquí tenéis también la opción de pinceles, aquí las opciones que tenéis de luz, la goma de borrar, podéis apretar aquí en lugar de la E, pero siempre es mucho mejor el atajo de ordenador, del teclado, perdón. Aquí la opacidad del pincel que queramos utilizar, el tamaño. Si no, cuando estamos encima del lienzo y apretamos el botón izquierdo, también nos aparece aquí un círculo de color donde podemos cambiar el pincel. Aquí con este círculo podemos cambiar la orientación de nuestro marco y ampliar. Es otro atajo donde también tenemos la opacidad, el tamaño del pincel, etc. Estas otras herramientas de aquí tendríamos la de líneas, la de hacer polígonos, pues cuadrados, círculo, otro tipo de polígonos. Aquí tendríamos las líneas para hacer pues un polígono a nuestro antojo. Como veis, según el pincel que escojamos, se dibuja la forma, espera, que había puesto borrar, se dibuja la forma o el polígono con los trazos del pincel que tengamos. Aquí tendríamos la herramienta de curva para hacer dibujos con curva directamente, ¿de acuerdo? Para que veáis un poco. Y también queda con la textura del pincel que tengamos en ese momento presionado. Estas herramientas de aquí son muy interesantes. Por una parte aquí tenemos la de ruta mano alzada y aquí vemos que cuando hacemos un trazo, como veis no aparece, como cuando pones el pincel aparece la forma del pincel, pero cuando pones esto aparece la flechita. Entonces podéis hacer una forma y lo que hace esto es suavizar la diferencia entre hacerlo. Lo estoy haciendo con tableta, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, así y hacerlo con esta herramienta. Siempre quedan los trazos mucho más redondos, más precisos y más suaves. Luego tendríamos el pincel dinámico. Con el pincel dinámico directamente se dibuja como si fuera la herramienta de mano alzada. Para que veáis la diferencia, en este caso nos aparece primero la forma como sería pues haciéndolo con ratón, etcétera, o un dibujo normal, y luego el mismo se suaviza. En el caso del pincel dinámico, ya directamente pintamos con la suavidad del pincel. Vamos a ver ahora la herramienta de pincel múltiple. Lo que hace el pincel múltiple es multiplicar nuestro trazo por 4 para dividir nuestro lienzo en horizontal o en vertical o en 4 lados si apretamos los dos. Así podemos tener una imagen en formato espejo, o sea, al revés en cada lado, para que se pueda dibujar de forma múltiple en el lienzo y se copie en todos sus ejes. Aquí tendríamos las herramientas de transformación y movimiento. Para ello vamos a arrastrar una imagen. Yo, en lugar de abrirla a través de archivo nuevo, siempre es mejor la imagen que queramos editar, arrastrarla y aquí nos da varias opciones. Podemos abrir como documento nuevo, por lo tanto se quedaría como una pestaña nueva aquí arriba o como una capa nueva directamente y nos aparecería aquí la imagen. Y aquí tenemos varias opciones. Tenemos la herramienta de mover para mover nuestra imagen.
la herramienta de recortar, podemos coger el lienzo, pulsar y recortarlo como nosotras queramos, o directamente en la herramienta de recortar podemos escoger el perímetro que queramos recortar. Y esta es la herramienta de transformación. En este caso podemos transformar a nuestro gusto la imagen, rotarlo, etc. Yo siempre os aconsejo apretar el botón Shift, porque así podemos modificar la escala sin transformar el dibujo y las proporciones. Aquí tendríamos las herramientas de pintura, el degradado, el cuentagotas para coger el color que queramos, la edición de máscara para crear una máscara de coloración, el parche y el bote de pintura. Estas serían las de medición y estas serían las de selección. En diferentes formas, la selección de contorno libre, la selección por varita mágica, por color similar y las herramientas de zoom y de movimiento del lienzo. Por último, vamos a ver un poco las opciones que tenemos dentro de los pinceles, que es lo que más vamos a utilizar para dibujar. Por una parte tenemos el dibujo digital con varias opciones. Tenemos también las gomas de borrar, que como os digo yo prefiero siempre utilizar el pincel, pulsar la E y borrar con la misma textura del pincel con el que estamos dibujando. Evidentemente depende de la situación o del dibujo que queramos hacer, pero yo creo que siempre es mejor para que sea la misma textura. De más animación, de entintados, de pintura como tal, para sketch, dibujo y las diferentes texturas. Yo normalmente lo que más utilizo es el pincel dinámico porque me gusta ver cómo es el pincel y con esta herramienta mano alzada no, para dibujar directamente así, con el difusor. Me gusta mucho también este pincel, que si veis ampliándolo tiene varios puntitos y queda un trazo con varias líneas y queda un trazo como más de dibujo, más natural, no tan redondo como los típicos pinceles, que queda como muy redondo. Eso también depende evidentemente del tipo de dibujo que queráis hacer, etcétera. Yo solo os digo el que a mí me sirve y me parece mejor. Por ejemplo, para hacer trazos rápidos y demás, podemos utilizar este. A veces si no queremos que quede tan redondo, lo podemos utilizar directamente con el pincel. ¿De acuerdo? Que no sea mano alzada. Si queremos que quede un trazo más tosco, estamos dibujando cabellos, etcétera. Esta es una herramienta que también me gusta mucho. Hay varios difusores en Krita. A mí me gusta este que es como un bastoncillo. Luego, después de hacer el trazo, puedes difuminarlo. Pues según el tamaño que quieras, podemos conseguir un efecto u otro. Y puedes difuminar el trazo para que quede un acabado más parecido al dibujo, al carboncillo, etcétera. Eso depende también un poco de tu estilo. Si es más cartoon, si es más cómic, querrás que se marque más la línea. Y si tienes otro estilo de dibujo, quizá querrás que esté más difuminado y poder dibujar en color menos marcado. Y bueno, más o menos creo que os he explicado las cosas básicas para empezar a dibujar. Yo creo que lo mejor al final es ir curioseando, viendo lo que a nosotros nos sirve más para el dibujo que necesitamos, lo que nos sirve menos. Así que yo sí que os aconsejo que curioseéis todo lo que podáis o lo que queráis para seguir aprendiendo y seguir haciendo vuestras creaciones.